¿Qué? Ay, profe, ¿qué? Se va toda la glicemia. ¿Qué? La glicemia, ¿en qué células se almacena? ¿En qué partes del cuerpo se almacena? No, para almacenarse no. ¿Dónde se almacena? En el hígado. Una parte es el hígado. En el músculo. En el músculo también. Hágale. Por eso fue que gané por ti. Para almacenarse, cuando hay un Ya, exceso, sí coge súper mucha bien. cetoacidosis, por la eliminación de la parte No me las creía que usted era, les tiré un montón de cosas a esta tenemos gente. en el músculo, el tejido adiposo también almacena un poquito, ¿cierto? Ya vamos a mirar. Pero cuando no tenemos esa buena producción de insulina, pues toda esa glicemia se queda en el torrente sanguíneo y no se puede ir a almacenar a los lugares donde se debe almacenar. Por eso, cuando me realizan una prueba de glicemia, ¿cómo va a estar la glicemia en sangre? Alta, porque la insulina no tiene la capacidad de poderla transportar, ¿cierto? Puede que tengamos mucha insulina, puede que tengamos poca, pues lo habitual es que ya haya ido disminuyendo su producción, pero independiente de que haya producción de insulina, pues cada vez es más resistente. El páncreas en este caso se divide en dos partes. ¿Cómo se llama esta primera parte? Exocrino. Exocrino y endocrino. Bueno, aquí más o menos, este sería el páncreas, ¿cierto? El páncreas podemos decir más o menos que se divide en dos partes. Esta es la parte endocrina, ¿cierto? Que es la llamada cola del páncreas. La que dispara. Pim, pim. La parte endocrina. No me puedo ir. Y esta es la parte exocrina, que ¿cómo se llama? Suárez. Bien. Cabeza del páncreas. La cabeza. La cola y la cabeza. Por eso muchas veces cuando alguna persona, no sé, una pancreatitis, algún accidente que tuvo directamente en el páncreas, que es habitual que pase, por ejemplo, que se lastima parte del páncreas, es muy importante identificar cuál parte del páncreas es la que está afectada, si es la cabeza del páncreas o si es la cola del páncreas. La cabeza del páncreas, lo voy a dibujar por aquí. Exocrina la cabeza, endocrina la cola del páncreas. Más o menos así, ¿cierto? La parte de la cabeza, que es la parte grande del páncreas, desemboca, por decirlo así, o su producción se va hacia el sistema digestivo. ¿Qué produce el páncreas? En el sistema digestivo. Enzimas digestivas. ¿Cómo cuáles? La Las proteasas. Las proteasas. No, no sé. Esa es la que se une con los. Listo. Las lipasas, las proteasas. ¿Las qué? Y las amilasas pancreáticas. Entonces, la cabeza del páncreas produce estas enzimas que son las que me ayudan en la digestión de grasas, proteínas y carbohidratos. Por eso es que una alteración del páncreas en la cabeza del páncreas, un cáncer de páncreas, definitivamente la alimentación se ve terriblemente afectada porque me afecta la digestión de grasas, proteínas y de carbohidratos, o sea, todos los macronutrientes, ¿cierto? Esa es la cabeza del páncreas. Pero la cola del páncreas, que sería la partecita de atrás, es la que produce directamente más en el torrente sanguíneo, que es donde me produce la insulina. Entonces, si yo tengo la cabeza del páncreas afectada, por el motivo que sea, porque el tumor tiene cáncer y el cáncer es ¿será que se me afecta la producción, la diabetes como tal? ¿Le va a aumentar el riesgo de diabetes? Bueno, aumentar el riesgo sí, obviamente, porque estamos tocando el páncreas como tal. Pero si el tumor, si hablamos de un tumor, estuviera en la cabeza del páncreas, ¿qué es lo que más se me va a afectar? Las enzimas, ¿cierto? La digestión de los macronutrientes. Pero si por algún motivo el tumor estuviera en la cabeza, en la cola del páncreas, se me va a afectar más fácilmente es la digestión, la secreción. No, ya tenemos la glicemia. Diga usted, profe, diga. El transporte. Si fuera la cola del páncreas, se me va a afectar es el transporte de la glicemia hacia los lugares de almacenamiento, porque la insulina está en muy poca producción, ¿cierto? Entonces en el páncreas no es lo mismo que por ejemplo, el hígado. El hígado, todo el hígado cumple la misma función. Si habláramos de los riñones, de manera general los riñones cumplen la misma función. El páncreas no. El páncreas es un órgano que esta cumple una parte y esta cumple otra parte diferente.
Entonces es muy importante diferenciar la cabeza del páncreas o la cola del páncreas. En este caso, cuando hablamos de diabetes, lo que está afectado es la cola del páncreas. Porque aquí en la digestión, el diabético no tiene problema en su digestión de grasas, proteínas y carbohidratos. Su cabeza del páncreas funciona bien. ¿Listo? Pero entonces, en ese páncreas, en esa cola del páncreas, como no hay una buena producción de insulina o es insulino resistente, pues obviamente se le está quedando toda la glicemia en el torrente sanguíneo y por eso cuando me realizan un examen de glicemia, pues tengo la glicemia un 200, 300, 400, porque toda se está acumulando. ¿Qué parte del cuerpo no necesita insulina para que llegue la glicemia? Y ese es, ¿cuáles no necesitan insulina? Para, por ejemplo, la glicemia poderse almacenar en el músculo, necesita insulina. Para almacenarse en el hígado necesita insulina, pero para el cerebro no. Por eso es que cuando hay una hiperglicemia, pues obviamente hay una cetoacidosis que conlleva a mareo o a pérdida de conciencia, porque el cerebro está saturado de glicemia o de glucosa, ya sería de glucosa, porque llegó hasta el cerebro sin necesidad de insulina, ¿cierto? No la necesito para ese transporte como tal. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Ya me voy a mostrar la otra imagen, entonces voy a borrar esto, ¿listo? Entonces, hasta ahí vamos con la insulina como tal, ¿cierto? El páncreas se divide en dos. Entonces es muy importante conocer. Ahora. 44. Bueno, esta simplemente ya nosotros en el pelo. Vamos a ver, esta es como la imagen, donde nos habla de la cabeza del páncreas, que miren que desemboca en el sistema digestivo, o ya la cola del páncreas, que desemboca en el torrente sanguíneo. Pero es la otra la que, pues, como la que sí les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa con el páncreas? La cola del páncreas, ¿cierto? Que es la que produce las células alfa y las células beta. Las células beta son las encargadas de ayudar en la producción de insulina. En cambio, las células alfa, ¿qué producen las células alfa? Glucagón. ¿Para qué me sirve el glucagón? Hacemos la máxima Cuando la glicemia se baja. Anabolismo. Bueno, esa sería otra de las funciones. Pero si lo miramos desde el torrente sanguíneo, cuando tenemos la glicemia, ¿para qué me sirve el glucagón? Para producir más glucosa, ¿no? Para No liberar es el que las hace como- reservas, para liberar las reservas. El glucagón Lipólisis. le ayuda a mejorar la glicemia. Glucolisis. Mejor dicho, la persona, estamos hablando con diabetes, en nuestro caso, si habláramos de nosotros tenemos un muy buen balance entre alfa y beta. Quiere decir que si comí mucho dulcecito, tengo una buena producción de insulina y se reguló. Y si toda la mañana no comí, a esta hora no he desayunado y me quedo hasta las 2 de la tarde sin comer nada, que tiendo a tener hipoglicemia, ¿cierto? Una hipoglicemia por no haber comido, el cuerpo produce glucagón que me ayuda a aumentar los niveles de glicemia. Entonces mi cuerpo, las alfa y las beta funcionan muy bien. Si como mucho, la insulina me baja los niveles de glicemia, pero si como poco, el glucagón me ayuda a no presentar hipoglicemias. Ya cuando hay una alteración, cuando la persona dice mantengo hipoglicemias, habría que mirar si es que las células alfa no están funcionando correctamente, ¿cierto? Que las hipoglicemias automáticamente el páncreas las corrige, generando una mayor producción de glucagón. ¿Qué pasa en un diabético? Una persona diabética pues tiene un descontrol en estas dos, ¿cierto? Tiene las células beta con una inadecuada producción de insulina, lo que conlleva pues obviamente a esa resistencia a la insulina y a que no se tenga un buen aprovechamiento como tal o un buen proceso de transporte de las células hacia los lugares de almacenamiento. Pero cuando se presentan unas hipoglicemias, ¿qué es lo normal cuando yo tengo hipoglicemias? ¿Qué me dicen que se coma? Que lo normal es Azúcar. 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 El azúcar hace la función del glucagón, ¿cierto? Entonces, si yo tengo hipoglicemia y tengo que consumir azúcar, es porque mi glucagón no está funcionando correctamente. Y obviamente, pues, si yo me acostumbro a pasar ayunos, pues es normal que el glucagón se vaya alterando en este caso. Pero si tengo un buen control, esas células van contribuyendo a que en el torrente, las células alfa, ¿cierto? Que son las que me producen glucagón, ayudan a que en el torrente sanguíneo yo mantenga adecuados niveles de glicemia.
Cuando el glucagón es necesario en este caso, principalmente cuando estoy presentando hipoglicemias. ¿Listo? Como ya lo estamos viendo. Que la solución es comer azúcar, pero yo no debería acudir a esa solución si mi páncreas funcionara adecuadamente. Por eso es que se dice que personas jóvenes, que es muy habitual en adolescentes o en personas jóvenes, cuando vimos que son muy habituales en cuanto a la hipoglicemia, ¿cierto? Que los adolescentes presentan mucha hipoglicemia por el ayuno, porque no está comiendo y un montón de cosas, o en el caso de ustedes, que uno muchas veces cuando está en la universidad se le olvida comer, desayunar, se le olvida almorzar, porque es muy habitual que pase en personas jóvenes que se acostumbran de pronto a mantener hipoglicemias. La hipoglicemia se considera que es como el inicio de una diabetes, si no se controla. ¿Por qué? Porque las hipoglicemias persistentes me están mostrando que el páncreas ya tiene alguna alteración, ¿cierto? Que el glucagón no está teniendo la suficiente capacidad y obviamente yo no le estoy dando un adecuado manejo, pero el páncreas no tiene la adecuada capacidad para producir ese glucagón que me ayude a mantener adecuados los niveles de glicemia. Si uno diría, hay hipoglicemia, consuma azúcar. Claro, esa es la solución del momento, pero no debería ser una solución repetitiva, porque cuando un diabético se acostumbra a mantener hipoglicemias y a solucionar las hipoglicemias con dulce, obviamente está alterando cada vez más el páncreas, porque entonces el páncreas, bueno, entonces tiene la hipoglicemia, se come un montón de dulce, entonces tengo que producir insulina para poder compensar ese exceso de dulce que se comió, pero la persona come dulce y se queda otras 2 horas sin comer nada, entonces vuelve la hipoglicemia porque la insulina, todo ese montón de azúcar automáticamente lo almacenó, ¿cierto? Pues de glucosa como tal. Entonces la hipoglicemia se convierte en un círculo vicioso que desencadena más fácilmente en una diabetes en la edad adulta. Listo. Ahora, si miramos entonces ese glucagón cuando ingresa al torrente sanguíneo, pues me ayuda a mantener adecuados niveles de glicemia. En diabéticos, que en este caso es lo que tenemos, hay personas diabéticas que desde la EPS les mandan glucagón. El glucagón, les voy a mostrar aquí una fotico. Bueno, pero se lo voy a mostrar. Les voy a ir mostrando este de aquí, aunque esto es insulina, pero es parecido. Bueno, aquí nos aparece también. No me entiendan la persona. Les voy a mostrar este lapicero. Este lapicero, ¿ustedes conocen esta insulina? Sí. Lapicero, ¿cierto? Que años atrás era siempre la jeringuita y había que mantenerla en la nevera y medir cuánta insulina se ponía y póngase la insulina. Hoy en día las insulinas son mucho más prácticas. Igual este lapicero hay que mantenerlo en la nevera, pero son más prácticas en el sentido de que años atrás se prestaba mucho para medir esa insulina y medirla de una forma rara, porque eran 6 unidades de insulina, pero como es tan habitual, el diabético tiene dificultad para ver, ¿cierto? Entonces puede que ese 6 lo vio fue en el 9 o midió mal. Entonces por eso se ofrece el lapicero, que realmente es una muy buena opción para cualquier diabético, incluyendo los que no ven bien, porque la visión, vamos a ver más adelante, es una de las complicaciones de una diabetes mal controlada. Algo muy importante también que hay que tener en cuenta con un paciente diabético es, si un paciente diabético está muy bien controlado y mantiene su glicosilada perfecta, no tiene por qué angustiarse, que es muy habitual, de que entonces me van a apuntar el pie, de que entonces voy a perder la visión. Si está muy bien controlado, no llega a esas complicaciones. El problema es el diabético mal controlado, ¿cierto? Pero entonces, hay glucagón que ahorita en una fotico más adelante nos aparece, que sería muy similar a esta insulina. ¿Qué ventaja tiene la insulina, este tipo de insulina? Uno la destapa, le quita esta tapita, y aquí hay una agujita que es muy pequeñita, porque la idea es que no sea tampoco pues agujas demasiado grandes, y más que tiene que ser varias veces al día en algunos pacientes, ¿cierto? Entonces es una agujita muy pequeñita. Y aquí en la parte de atrás es donde, ahorita se las paso para que la miren, en la parte de atrás es donde se toman las medidas. Escuchen el sonidito. 1, 2, 3. Se escucha, ¿cierto? ¿Qué finalidad tiene ese sonidito? Precisamente que el paciente que está solito y que no ve y sabe que se tiene que poner 4 unidades, ya sabe que cuenta. Ya, ahí se puso 4, ¿cierto? Así no vea, porque muchas veces el paciente diabético está solito o no ve bien, ¿cierto? Entonces así no se presta para confusiones. Depende de las unidades que tenga. Entonces,
Por ejemplo, aquí ya señalo 4 unidades, ¿cierto? Sea por el sonidito o sea porque aquí aparece. Señalo 4 unidades, se lo inyecta, siempre debe ser. Lo primero es que la piel es en sitios donde haya grasita, porque así se llega mucho más por el tejido adiposo, llega mucho más rápido al torrente sanguíneo. Entonces debe ser donde haya grasita, quiere decir aquí que hay grasita, aquí que hay grasita, aquí en el muslo que hay grasita, en las caderas, en la parte de abajo que hay grasita, aquí que tenemos grasa, siempre es donde haya grasa, que normalmente un diabético siempre es aquí, ¿cierto? Lo ideal es no siempre quedarnos aquí, porque esa parte del tejido adiposo se va atrofiando, entonces genera una malformación. Siempre debe ser en el ombligo, más o menos a unos 2 dedos, pero en todo su alrededor. Entonces, hoy me la apliqué aquí, luego aquí, le voy dando vueltecita. Una semana entera me quedé aquí dándole vueltecita, luego me vine para acá dándole vueltecita, ¿cierto? Pero que sean diferentes puntos para no quedarme siempre en el mismo. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, si es aquí, pues coger así, siempre hay que coger el tejido adiposo, sea el de acá, coger el tejido adiposo, cogerlo así, y luego con la jeringuita tiene que estar a 90 grados. No puede quedar como inclinada, como pasito, como con miedo. Siempre tiene que ser a 90 grados. Y la agujita tiene que entrar toda, porque a 90 grados realmente hay una mayor posibilidad para que la insulina ingrese. Una vez pusimos la inyección con la jeringuita, hundimos acá, esta insulina, como ya se cristalizó, o sea, ya se volvió dura, porque pues es viejita, ya se volvió dura, no nos hunde, pero igual ahorita se los muestro. Pero entonces uno aplica la insulina y hunde aquí, y en el mismo se devuelve. Después de aplicar la insulina, lo ideal es esperar siquiera unos 2 o 3 segundos. ¿Para qué? Porque hay ocasiones que se ponen la insulina y ahí mismo lo sacan. Y va uno a ver y la jeringuita queda con goticas. Y como es tan poquitico lo que se ponen, pues si ese poquitico se le quedó un poquito aquí, se le quedó la mitad. ¿Cierto? Se le quedó casi. Si son 4 unidades que es tan poquito realmente, por ejemplo, o si llega como hasta 60 unidades. Hasta 80, llega hasta 80 unidades. ¿Por qué? Porque hay personas que requieren todo ese montón de insulina. ¿Quiénes? Personas con mucha obesidad. Porque, vamos a ver, y si no lo vemos hoy, lo vemos el viernes, más posiblemente el viernes. Porque las unidades que yo necesito de insulina son de acuerdo a mi peso. No a mi peso actual, ahí olvidémonos de todo, no a mi peso saludable, mi peso de referencia, no, olvidémonos de todo eso. Siempre es de acuerdo a mi peso actual. ¿Por qué? Porque si yo peso 120 kilos, yo me tengo que poner insulina para 120 kilos. No para los 60 que debería tener, no, para 120 kilos. Que peso 40 porque soy muy flaquito y por algún motivo me pongo insulina solo para 40, así debería pesar 60. No vaya a ser la Entonces, por eso hay personas que tienen tanta insulina, más que todos los que tienen porque yo ahorita se la tengo que editar según el menú. Así como es este lapicero, así mismo es el lapicero del glucagón. Entonces hay, pues no lo dan mucho en las EPS porque es que ningún paciente presenta hipoglicemia, pero hay pacientes que tienen su jeringa de glucagón. Entonces les da la hipoglicemia y se pone glucagón. ¿Qué hace el glucagón? ¿Qué dijimos ahorita que qué hacía el glucagón? Acá le quedó el medio la glicemia, ¿cierto? Entonces en una hipoglicemia yo me pondría glucagón y en una hiperglicemia me pongo insulina. Pero ¿qué es más fácil? Que en una hipoglicemia, pues en lugar mientras yo voy y busco el glucagón y vengo y me lo pongo, pues lo más fácil es que me coma el confite, ¿cierto? Se dice que cuando un diabético tiene hipoglicemias repetitivas es porque ese diabético no está bien controlado. Hay muchos diabéticos, no, es que yo sé que a las 10 de la mañana siempre se me baja el azúcar. Ustedes van a escuchar eso, los pacientes. Que dicen, es que yo sé que a las 10 de la mañana siempre se me baja el azúcar, entonces yo mantengo el confitito. Se la dicto. Es que como se le va a bajar todo, pues como se le va a bajar el azúcar, como dicen ellos, ¿cómo le va a dar hipoglicemia todos los días? Las hipoglicemias deberían ser sin mucho una vez al mes, sin mucho, y eso que ni siquiera se deberían presentar. Porque cada que hay una hipoglicemia, lo primero que hay que buscar es la causa. Le dio hipoglicemia porque es que eran 4 unidades y se puso 7, se puso tanta insulina que le dio hipoglicemia, ¿cierto? O se puso insulina
y no comió, porque uno cuando se pone insulina es porque ya tiene el plato listo para comer, porque las insulinas son de acción rápida. Entonces me puse la insulina, fui, me bañé y me llamaron por teléfono y ahí me dio la hipoglicemia. Claro, es que cuando usted se puso la insulina, ya debería estar sentado en la mesa, listico para almorzar, por ejemplo, o para comer. Entonces buscar la causa de por qué le dio la hipoglicemia para que la corrija y no le vuelvan a dar hipoglicemias, porque la solución de momento de la hipoglicemia es el azúcar, pues el azúcar de mesa, pero uno nunca debería presentar hipoglicemias, un diabético nunca debería tener hipoglicemias. Entonces acostumbrarnos a que se coma el poquitico, pues es lo peor, porque estoy entonces, produzca glucagón, produzca insulina, produzca glucagón, produzca insulina, pues si no la idea. 100 gramos. Ahorita quiero ver. Esa es la insulina. Es que mire que los almuerzos y eso como todo muy cargado. Entonces, tenemos la insulina y tenemos el glucagón, ¿cierto? ¿Cuál es la principal causa entonces de la diabetes? La insulina tipo 2 que no nos está funcionando bien. Entonces, cuando necesitamos hipoglicemias, cuando necesitamos el glucagón, es porque tenemos hipoglicemias, o también porque hayan tan bajos niveles de insulina que a la vez tengo una baja alimentación y pues me conlleva esas mismas hipoglicemias que se estén presentando. Alimentos altos en proteínas son muy recomendables, siempre desde la evidencia de la Asociación Americana de Diabetes y desde varios consensos. Una de las principales recomendaciones en un plan alimentario para una persona diabética es aumentar la proteína. Eso lo vamos a ver. En calorías es casi lo mismo, pues, que cualquier otro paciente. Hasta sobrepeso, entonces con el abusado, tal. Que están bien de peso, entonces con el que tienen. Que está por debajo del peso, entonces hay que subirlo de peso. Pero en macronutrientes, el principal ajuste en un paciente diabético es en cuanto a proteína, ni siquiera en cuanto a carbohidratos. Que uno recomienda que los carbohidratos sean a un 50%, ¿cierto? Bajar un poco la cantidad. Pero realmente se ha comprobado desde los estudios que la proteína es lo que más me ayuda a mantener adecuados niveles de glicemia. Por eso una de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes es: todo paciente que se aplique insulina debe tomar merienda, todos. Así esté en obesidad, debería tomar merienda. Distinto es que yo me acuesto a las 8 de la noche a dormir, entonces me levanto a las 10 a tomar la merienda. No, eso es distinto el que se acuesta temprano. Pero si una persona normalmente se acuesta tipo 9, 10 de la noche, una hora antes debería estar tomando merienda quien se aplique insulina. De eso ahí. Y esa insulina siempre esa merienda siempre debe llevar proteína, siempre. Porque esa proteína es la que me ayuda a que al otro día no amanezca con hipoglicemias. Porque la proteína retarda el proceso de la glucosa, poder llegar al torrente sanguíneo y hacer todo su almacenamiento. Entonces, como lo retarda, evita picos de glicemia y al mismo tiempo evita hipoglicemias. La proteína es demasiado importante en un paciente diabético. ¿Qué problema tenemos? El paciente que es diabético y que tiene enfermedad renal. Ese es un problema muy grande, porque es diabético y tiene enfermedad renal. Todo lo que he dicho el Si tuviéramos un paciente diabético y con una enfermedad renal que implica restricción de proteínas, ¿ustedes qué harían? Creo que lo que yo he visto en gente, pues no que yo sepa, sino gente que tiene esa condición, es que el día que come frijoles, por ejemplo, no puede comer carne. Y porque los leguminosas también tienen parte de carbohidrato y parte de proteína, y es como que empiezan a jugar con los macros, un día sí, un día no, y empiezan como a hacer interno. Eso es lo que he visto. Listo. ¿Qué más harían ustedes? Lo tenemos diabético, que nos están diciendo que necesita mucha proteína, pero el renal hay que darle poca proteína. ¿Qué más harían? Profe, pues yo no sé, no sé, desde lo único que he escuchado que fue en el Congreso, que hablaron sobre el renal, no de diabéticos, sino solamente desde los renales. Están diciendo que estaban como reevaluando mucho el tema de la proteína. Pues se sabe que no se le pueden dar altas dosis, pero tampoco irse en como primero que era como 60 gramitos, 70 gramitos de proteína, por el tema que usted nos comentaba en clases pasadas de la sarcopenia. Entonces, pues prácticamente según el Congreso, a un renal no le están restringiendo tanto la proteína. ¿Qué más que dirían ustedes? ¿Qué más por aquí? De
de pronto mantenerlo. O lo que esté más grave. No, los casos pues que necesitaría una persona según el requerimiento y ya. ¿Qué es importante? Entonces, si tuviéramos el diabético sin enfermedad renal, hay que aumentarle la proteína, ¿cierto? Eso sí, como un diabético tiene tanto riesgo de enfermedad renal, ese aumento de proteína va muy acompañado del resto de buenos hábitos, La que yo hice. mucha agua, frutas, muy poca sal, verduras, ¿cierto? Porque la sal, en la parte renal, la sal, el líquido y el azúcar, bueno, y la proteína, son como los principales factores que me conllevan a que esa enfermedad renal avance, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo al diabético renal le voy a decir, no aumente la proteína, no se la vamos a aumentar, está más por el lado que dice Mariana, de punto de conservar, que ya vamos a mirar. Pero si yo le dijera, conserve la proteína, tengo que hacerle mucho énfasis en todos los otros factores protectores de esa parte renal, ¿cierto? Pero si yo le digo, conserve su consumo de proteína, pero no hay problema si no toma agüita o siga comiendo salado, por poner un ejemplo, ¿cierto? Obviamente estoy conllevando a aumentar los factores de riesgo de la parte renal. Pero en este caso, o se conserva la proteína dependiendo del estadio de la enfermedad renal, o se baja un poquito el aporte. ¿Qué pasa? Que es que primero, años atrás, la recomendación de proteína para un paciente renal era de 0.6 gramos por kilo. Eso es muy poquitico. Eso, entonces ya se reevaluó y ya en un paciente renal la recomendación es de 0.8 a 1. 1 es normal, ¿cierto? Entonces hay pacientes que no tienen restricción, ahí podríamos meter al paciente de diabetes. O sea que ya no hay tanta restricción, como decía ahorita. ¿Cuánto le pondría de proteína a un paciente así? Habría que mirar, si tiene obesidad, yo le pondría no, porque es que la obesidad, recuerde que también necesita más proteína. Entonces, si tiene obesidad, si tiene diabetes, normoproteica. Pero que sería 1 gramo por kilo, de 1 si no me subiría si tiene enfermedad renal avanzada, pues estadio 3, estadio 4. Pero si lo tuviéramos con diabetes, pero tiene buenos hábitos y dice, yo estoy consumiendo buen consumo de agua, estoy haciendo ejercicio, o sea, me estoy cuidando de mis hábitos, uno miraría la posibilidad de dejarle el 1 gramo por kilo o de bajarle más o menos gramo por kilo, pero de 0.8 hacia abajo ni de 10. Pero tampoco hiperproteica, así sea recomendable para pacientes. Este paciente pues se supone que se sube la proteína para generarle más saciedad pues a todos esos factores, y como no la va a tener tan alta, pues va a tener menos saciedad, pero también va a tener restricción de carbohidratos. Entonces pues yo incrementaría, yo haría ese volumen gástrico con vegetales fibrosos de baja densidad calórica, que tengan menos de 25 calorías por 100 gramos, como la lechuga, el zucchini, la victoria, ese tipo de pepino. Esa es una buena alternativa, ¿cierto? Buscar otro tipo de alimentos que tengan fibra, porque la fibra, como retrata tanto el vaciamiento gástrico, pues ayuda a generar más saciedad. O también con otros alimentos, como por ejemplo frutos secos, que ni me aportan carbohidratos y la proteína tampoco es que tengan una gran cantidad. Entonces, como buscar otros alimentos que también me aporten grasa insaturada, pero que me ayuden como a compensar. Las harinas de linaza, mucho para hacer arepas. Solo que como harina, contaría como harina. Si fueran semillas de linaza, no contaría como harina, pero si fuera harina, ahí sí contaría. Como sería que lo utilizáramos como harina. Ahora, tenemos acá entonces, de las células alfa, como decíamos ahorita, cuando en el páncreas se empieza a tener esa producción de células alfa, eso hace que las células beta, pues obviamente estén inactivas, porque en el cuerpo o las células alfa están actuando, ¿cierto?, a través de la producción de glucagón, o están actuando las células beta a través de la producción de insulina para poder ayudar a mantener ese nivel. Lo que llega al torrente sanguíneo, y ya de acuerdo a eso se tiene una bomba de insulina, la cual me ayuda a administrar insulina y glucagón al mismo tiempo. También es otro sistema que se tiene en las EPS, pero no es para todo el mundo, más que todo niños, esto aplica mucho en niños, que es una bomba que me inyecta las dos veces, ¿cierto? Entonces presenta hipoglicemia, empieza a aumentar la producción de glucagón, pero si tiene una hiperglicemia, aumenta la producción de insulina. Entonces es una bomba que me cumple las dos funciones, que es muy importante, pues que obviamente tenga cuidado en la alimentación para que tampoco yo vaya a desabastecer, por decirlo así, porque si soy diabético, pero tengo una bomba de insulina que me produce, insulina y glucagón,
carbón y voy a seguir con mis hábitos alimentarios, pues tampoco es la idea, ¿cierto? La idea igual es modificar hábitos para tener una adecuada producción, porque estos equipos tienen unidades, ¿cierto? O sea, cantidad de glucagón y cantidad de insulina. Entonces eso también lo mide el médico cuando llega el paciente al control. Y obviamente si ve que está teniendo una sobreproducción, es porque muestra que no hay adecuados hábitos y no hay modificación en su consumo alimentario, ¿cierto? Eso le iba a decir, profesor, no tiene como un tope porque también como, pues porque tenga la bomba instalaron, quiere decir entonces que ya... Exacto, ese es el riesgo. Entonces por eso los médicos, como esto tienen unidades, ¿cierto? También evalúan esa cantidad de unidades, cuánto tiempo le alcanzó, porque cuando se desabastece, por decirlo así, pues deben ir a recargarlo en este caso, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Si yo no estoy muy segura de si uno le puede trasplantar el páncreas. Sí, Bueno, no es tan habitual. exacto, entonces una persona que tenía una, puede ser tipo 1 o tipo 2 porque están totalmente destruidas las células beta. Si le trasplantan el páncreas se cura. Sí. No O sea, más. una persona con diabetes, por decir algo, paciente renal, pues vamos al renal, ya se trasplanta. Al paciente renal le trasplantan el riñón, ¿cierto? Puede que haya un paciente renal que en el mismo momento le trasplantaron el páncreas por algún motivo. Se le solucionaron. No porque sea diabético, no porque el diabetes le van a 2 por trasplantar 1. el páncreas, pero sí tiene otro tipo de alteraciones, le trasplantan de una vez el páncreas y queda sin diabetes. Sí, es posible aplicar una lista de esperar un páncreas por tener diabetes. Eso es, lo que pasa es que el páncreas no es tan habitual que esté en perfecto estado para un trasplante, por eso es que no escuchamos casi el trasplante de páncreas, pero se trasplanta el páncreas y se quita la diabetes, porque ya queda con una muy buena producción. Inclusive hay pacientes con enfermedad renal que cuando los trasplantan del riñón, ¿cierto? Porque de los 2 riñones que tiene solo le ponen uno, ¿cierto? Porque la persona fallece y fallece con sus 2 riñones, pero uno va para una persona y este va para el otro. Solo quedan con un riñón, no le trasplantan los 2. Entonces cuando le trasplantan ese riñón, como empieza a mejorar mucho su metabolismo, ya no requiere diálisis y ya mejoró mucho desde su funcionamiento orgánico, ya la diabetes empieza a presentar mucha mejoría. Hay pacientes que después de un trasplante renal no vuelven a necesitar insulina. Obviamente se tiene que cuidar mucho la alimentación, pero la insulina mejora mucho. Yo no sabía que se podía trasplantar el páncreas. Se puede trasplantar y con el trasplante renal mejoran mucho en este caso. Pero lo importante es tener estos buenos hábitos, ¿cierto? Ay, pero mira esta cosita por De 50, sí. porque siempre le pasó a esta. 30, ¿cómo vendiendo? Bueno, yo creo que ya. Entonces, cuando hablamos nosotros entonces de los pasos como tal para obtener energía, ¿cierto? A través de la glucosa en este caso, pues está, como ustedes saben, la glucólisis, la gluconeogénesis, que es cuando no tenemos en este caso, la glucólisis y la neoglucogénesis, ¿cierto? Si hablamos en este caso de la glucólisis, que es la que se presenta principalmente en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo. Por eso es que la glucólisis es como la más... la vía principal, esa sería la palabra, sería como la vía principal, ¿cierto? Porque va a los órganos donde realmente se almacena la glucosa. Una vez tengamos insulina, cuando no hay insulina es cuando no se tiene este buen almacenamiento y todo quedó en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Cuando tenemos la glucogenólisis, que es cuando ya se convierte en ese glucógeno que ya es en el hígado y en el músculo principalmente. Ya en el tejido adiposo no, porque realmente el tejido adiposo, a ver si me parece acá, solamente se almacena un 5%. O sea que en el tejido adiposo realmente es muy poquito lo que alcanzamos a tener de esa glucosa. Pero igual hay una partecita que se almacena, que es la que aparece aquí en el tejido adiposo. La lipólisis, que es cuando ya tenemos que empezar a generar energía a través de esos ácidos grasos, que inclusive ya vamos a mirar cuando hay esa hipertrofia del tejido adiposo, que es cuando conlleva la resistencia a la insulina, todos esos ácidos grasos que quedan circulantes en el torrente sanguíneo son los que conllevan a que se tenga una mayor alteración
de todos los órganos, principalmente del hígado, del tejido adiposo y del músculo. Ahí viene el proceso inflamatorio, que es donde va desencadenando cada vez más resistencia a la insulina y mayor alteración también del páncreas. Y la neoglucogénesis, que también pues hace parte de todo ese proceso de desdoblamiento de la glucosa. Aquí tenemos lo que les decía ahorita, se almacena en el músculo, se almacena en el hígado, 15% se almacena en riñón y cerebro. Bueno, parte de lo que nos hablaban ahorita del riñón, se almacena, pero en el riñón se elimina, ¿cierto? En la orina. Por eso a uno cuando es diabético le realizan el examen de la glucosuria, que es para mirar qué tanta glucosa tiene la orina, ¿cierto? Cuando una persona tiene glucosuria, quiere decir que por la orina está empezando a eliminar glucosa, es muy importante mirar si es que tiene un exceso de glucosa, ¿cierto? O sea, una diabetes muy mal controlada, que es una de las causas, y también si es que se está empezando a generar daño renal, porque en la orina no debería haber glucosa, pero cuando la hay es porque la diabetes está conllevando en gran medida a ese daño renal, que es una de las es como esos primeros exámenes que ya están empezando a mostrar que hay daño renal, al igual pues que la creatinina y otros exámenes, pero la glucosuria es uno de los exámenes que nos empieza a mostrar ese daño renal que se está presentando. Y ya que nos habla, entonces en la diabetes, que es cuando tenemos una insulinoresistencia, como estábamos mirando acá. ¿Cómo? Bueno. Aquí tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo está hipertrofiado, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de diabetes tipo 2, y diabetes tipo 2 se asocia con obesidad, como dijimos ahora, ¿cierto? En la diabetes tipo 2, los adipocitos están hipertrofiados, lo que conlleva un proceso inflamatorio, que es cuando se desencadena el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 6, la resistina, que es todo lo relacionado con ese proceso inflamatorio. Todo esto que conlleva a que se tengan ácidos grasos libres, porque no todos se pudieron almacenar en el tejido adiposo por el exceso de grasa asociado a la obesidad, y todos esos se tienen que empezar a venir a distribuir a otras partes del cuerpo, que son en los miocitos, pues en la parte muscular, en los hepatocitos, o cuando se viene para el páncreas, que es cuando se genera la lipotoxicidad. ¿Qué es lipotoxicidad? Es ese exceso de ácidos grasos circulando por mi torrente sanguíneo. ¿Por qué están circulando? Porque está tan hipertrofiado el tejido adiposo que no se pueden almacenar. ¿Cómo? No, con cuerpos cetónicos no, porque todavía estamos hablando de ácidos. Aquí son ácidos grasos que están relacionados con la obesidad. Entonces esos ácidos grasos circulantes generan lipotoxicidad, lo que conlleva a que estos, que son los GLUT4, ustedes de eso ya lo vieron, ¿cierto? Que son los receptores, en este caso, los que me contribuyen a que se tenga ese buen paso del canal, los GLUT4 no me funcionen adecuadamente, conllevando a que de igual manera esa insulina, esa glucosa se quede en el torrente sanguíneo por una alteración tanto de la insulina, que es insulinoresistente, como por los GLUT4 que no me funcionan adecuadamente. ¿Por qué no me funcionan los GLUT4? Por esa lipotoxicidad que estoy teniendo en todo mi torrente sanguíneo. Es como si los ácidos grasos que están ahí libres amarraran, frenaran el transporte. Impiden que se tenga ese transporte, exacto. Entonces, eso conlleva a que realmente la glucosa, que es lo que yo tengo, definitivamente no puede ingresar a la célula. Esta sería la célula. Esta sería la célula, ¿cierto? Entonces, definitivamente, toda esta glucosa que nosotros tenemos no puede ingresar a la célula porque los GLUT4 no funcionan adecuadamente. Y aparte de eso, pues se genera la resistencia a la insulina. Entonces, tanto el mal funcionamiento de los GLUT4 como la resistencia a la insulina son las que conllevan a que se tenga ese mal funcionamiento de la glucosa o ese inadecuado transporte, y así no puede ingresar a la célula, ocasionando alteración de todos mis órganos, que es donde se debería almacenar realmente la glucosa en este caso, ¿cierto? Miren que aquí ya no hablamos, por ejemplo, del cerebro, porque es que el cerebro no necesita insulina en este caso, sino los órganos que requieren insulina para poder obtenerlo en este caso, que sería la parte muscular y sería todo el sistema hepático y obviamente el sistema adiposo, pues el tejido adiposo. Exacto. Listo.
¿Qué se relaciona con la diabetes? Sí. La obesidad, la edad y el sedentarismo. Eso es fundamental. Entonces, una persona No que sabemos. presenta, bueno, algo muy importante de la diabetes es, la diabetes antes de los 40 años debería tener un control mucho más estricto, tanto desde la parte médica como desde la parte nutricional, porque son personas que a muy temprana edad iniciaron con su diabetes y deben tener un control mucho más grande para evitar que pronto, o sea, en 5 o 10 años o más, desencadenen consecuencias asociadas a un mal funcionamiento de la diabetes. En cambio, cuando hablamos de un adulto mayor, persona de 70, 80, 85 años, que generan diabetes, que resultaron con diabetes, empezaron con su resistencia a la insulina, en esas personas no se recomienda ser tan restrictivos. Por eso es que hay muchas personas que de 80 años son diabéticos, pero aún así se toman su aguapanelina, por ejemplo. Porque son personas donde ya no es necesario ser tan restrictivos, teniendo en cuenta que si tiene una hemoglobina glicosilada dentro de los límites normales, y ya, porque la hemoglobina glicosilada es la que nos indica cómo está su diabetes, si esa hemoglobina glicosilada está adecuada, pues ya nos está mostrando que realmente no es necesario hacer otro montón de restricciones, a diferencia de una persona joven, en quien se debería hacer muchas más restricciones para evitar todas esas complicaciones que muy prontamente podrían tener si no se cuidan adecuadamente. Esta, no se la voy a usar porque esta es igualita a la que acabamos de ver. Esta es muy similar, porque aquí simplemente estamos mirando el alimento como tal que ingresa, luego ese alimento llega al torrente sanguíneo, luego la insulina es quien empieza a ayudar con todo ese proceso para que se pueda distribuir hacia el tejido adiposo, hacia la parte muscular y hacia el hígado, que es donde principalmente se almacena. Pero cuando no se tiene ese buen proceso de la insulina, ¿cierto? Entonces ya el hígado es donde empieza con un exceso en la producción de glucosa. Hay algo importante y es, el tejido adiposo me conlleva ese proceso inflamatorio y aumentar los ácidos grasos libres. Cuando tengo ese exceso, el mismo cuerpo empieza a generar la necesidad de tener más glicemia debido a esa, como a ese mal control que tendríamos en el torrente sanguíneo, como, Alta demanda. no, sería como ese sensor, como un sensor. Como si tuviéramos el sensor en el torrente sanguíneo, que es el que nos muestra si la glicemia está muy alta o si la glicemia por el contrario está baja, para ya sea producir insulina o producir glucagón. Como ese sensor se empieza a alterar, el hígado empieza a producir, sea más glucosa en este caso, generando cada vez una mayor hiperglicemia. Y lo que a su vez conlleva que el páncreas tenga que empezar a producir más insulina, pero es insulino resistente. Entonces todos los órganos empiezan a crear un mal funcionamiento asociado a un mal sensor de ese torrente sanguíneo que nos está mostrando cómo están los niveles de glicemia. Entonces por eso es que de manera general cuando hablamos de diabetes todos los órganos se empiezan a alterar, pues en este caso tanto el tejido adiposo como el tejido muscular y como el hígado se empiezan a alterar porque empiezan a producir de una manera descontrolada los niveles de glucosa y a la vez almacenar, ¿cierto? Es un descontrol que se tiene porque los sensores ya no muestran adecuadamente si está presentando hiperglicemia o hipoglicemia. Pero esta es muy similar a la que teníamos anteriormente. Listo. ¿Qué hora fue? Ahora, ¿qué es importante en cuanto a los criterios para poder diagnosticar como tal la diabetes? Tenemos, primero, acerca de la prediabetes y de la diabetes. Estos son los indicadores para prediabetes y estos son los indicadores para diabetes. Cuando tenemos hemoglobina glicosilada entre 5.4 y 6.4, según la Asociación Americana de Diabetes, se considera prediabetes. ¿Cómo? Ah, que ahorita he hecho 5.7, pero por otra de las guías europeas. Este es de la Asociación Americana de Diabetes, era 5.7. ¿Es la que nos corresponde? Eso es criterio, Según el laboratorio, ok. no, eso es criterio profesional o por institución. Hay instituciones que dicen, nos vamos a acoplar a la Asociación Americana de Diabetes, como hay otras instituciones que dirán, nos vamos a acoplar a las guías europeas acerca de la diabetes. Y esta es la que
tiene el rango más bajito, o sea, 5.4 es el límite inferior. Sí. Pues uno se acogería a ese, ¿no? Lo que pasa es que las guías americanas de diabetes realmente para nosotros en Colombia son las más utilizadas. Igual hay que conocer varias, ¿cierto? Pero estas son las que más utilizamos en Colombia. Si lo miramos por laboratorio, el laboratorio sí puede que diga, no, yo voy a poner esta referencia o voy a poner esta otra, pero finalmente el médico con su resultado es quien dice, por ejemplo, si tiene o no tiene prediabetes. Puede que el laboratorio me diga por encima de 5.4 y otro laboratorio me dice por encima de 5.7. Finalmente el resultado que me dio el laboratorio pierde validez ante el criterio médico. El médico es quien realmente, ya dependiendo de las guías que se adherió, ¿cierto? El médico realmente es quien define, en este caso, si tiene prediabetes o no tiene prediabetes. Profe, pero 3 puntos son muchos. Sí. Pero ese es más preventivo. Por ejemplo, el otro que es 7 y ese 6.5. Profe, ¿qué es lo que es? 7 y ese 6.5. No, esto es diferente. Ese sí ya se lo va a explicar, ese sí es diferente. Aquí sí tenemos diferencias. El 5.4 y 5.7 de acuerdo a la guía. Este 6.5 que me está diciendo, bueno, entonces espérenme, primero hagamos esto. ¿Cuándo tengo entonces prediabetes? Cuando tengo un resultado entre 5.4 y 6.4. Esta medida es la que normalmente utilizan en Estados Unidos, ya los americanos, que nos aparece así. Entonces ahí puede que pase, que a uno le lleguen con este resultado, donde uno dice 42, y uno, ¿qué? Pero vamos a mirar en 42, si quiere decir estaría en este rango. Entonces para nuestras moles unidades, es lo mismo que cuando es por mol. grados centígrados. Minimoles por mol. ¿Es cierto? Eso sí es pues, de laboratorio, pues de país. Entonces esta es una medida que nosotros en Colombia no la utilizamos, pero sí por lo general en Estados Unidos los americanos sí la utilizan. Otra medida es, si a mí la glicemia en ayunas me salió entre 100 y 125, que hoy me tomé la glicemia y me salió en 110, a mí me podrían decir, usted es prediabético, porque me salió en 110, pero en lugar de decirme es prediabético, pues más fácil me mandaría la glicosilada. Esto ya es una señal muy alta de que estoy empezando a tener la glicemia alta. Glicemia en ayunas, sería la glicemia en ayunas. Glicemia 2 horas después, o sea, la postcarga. Cuando yo voy al laboratorio, a mí me toman la glicemia y me dan un vaso con azúcar. Pollo con ese fue puta. Me dan un vaso con azúcar y a las 2 horas me toman nuevamente la glicemia. Esa es la glicemia postcarga o sobrecarga. Esto no es que yo comí y me tomé la glicemia a las 2 horas. No, es cuando me realicé esa carga en el laboratorio que me dieron de 75 gramos de azúcar. Ay, no. ¿Cómo se llama? Es el mismo, solo que las gestantes se las toman en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Aquí las gestantes es en ayunas y a las 2 horas. Pero es igualito. Si está entre 140 y casi 200, se consideraría diabetes. Porque ¿qué es lo ideal? Que siempre después de 2 horas yo la glicemia la tenga nuevamente normal. A las 2 horas yo no debería tener una glicemia tan alta, ni siendo diabético, ni prediabético, ni estando en un buen estado. Y una glicemia al azar. ¿Qué quiere decir glicemia al azar? Cuando a uno se la toman a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, a cualquier hora del día. Él no nos da valor de referencia. Sin embargo, se considera que cuando está por encima de 140, actividad física, a cualquier hora del día, como caminar, en cualquier persona de nosotros, a cualquier hora. Pero cuando miramos la diabetes, ya es mayor. Si la hemoglobina glicosilada la tengo en 6.6, ya indica que soy diabético. Hasta 9, en 11, en 13. Hay personas que la primera vez, por lo general, cuando le diagnostican la diabetes, tienen una hemoglobina glicosilada muy alta. ¿Qué es el 7 que teníamos ahorita, que decía Carolina? Ese 7 que vimos ahorita es el valor recomendado para poder decir que un diabético está bien controlado. Entonces, por ejemplo, yo empecé con mi diabetes en 10. Tenía una hemoglobina glicosilada en 10. Si la tengo en 10, soy diabético. ¿Cuál es la meta? Tenerla por debajo de 7. Listo. Ese 7 es la meta para estar adecuado. Entonces me salió en 6.8, está muy bien. Yo ya sé que soy diabético y la tengo muy bien controlada y está en 6.8, que está casi en el límite, sí, pero la tengo bien controlada. Listo. Entonces ese 7 sí era diferente. Este sí es de laboratorio. Pues de laboratorio no, de guías, de las guías que dijimos, las americanas o las europeas. Este sí es de las guías.
Pero este 6.5 sí es para identificar si hay diabetes. Glicemia en ayunas por encima de 126. Encima o igual, quiere decir que la meta de aquí es hasta 125. Ya si está de 126 hacia arriba, a cualquier hora en ayunas, cualquier día que me lo realicé, me indica diabetes, o si está mayor a 200 después de una carga, o a cualquier hora del día. Entonces, personas que a cualquier hora del día se tomaron la glicemia y le salió en 210, terrible, pues significa que tienen una glicemia. Así hayan acabado de comer. Ah, no, es que yo acabé de almorzar, no importa. Así haya acabado de almorzar, nunca uno debería tener una glicemia tan alta. ¿Listo? Entonces, estos son, según la Asociación Americana, los criterios para diagnosticar diabetes. ¿Listo? Y ahora, lo que tenemos aquí, en cuanto a las recomendaciones, miren lo que tenemos acá, que la glicosilada en cuánto debería estar por debajo de 100. Entonces, soy diabético, ya sé que soy diabético y me salió bien, me glicosilada 6. Muy bien, estoy muy bien controlado, ¿cierto? Me salió 6.4, 6.7, 6.8, estoy muy bien controlado. Lo que tengo que evitar es que me suba de 7. Con algunos pacientes, por ejemplo, tienen una hemoglobina glicosilada, nos llegan a la consulta con una hemoglobina glicosilada de 7.7. Y uno le dice, ay no, pero tiene muy mal controlada la diabetes, no sé qué. Pero cuando uno va a indagar en el paciente, resulta que la tenía en 11. Y antes lo que viene es muy bien, se le falta, pero lo que viene es muy bien. Por eso, profe, perdón, le recomiendan a los pacientes que anden con la carpetita con los documentos para poder ver el historial. Eso, y por eso siempre nosotros, es muy importante tratarnos de acostumbrar a eso. A cualquier examen que veamos de pronto alterado, si sea el colesterol, un colesterol en 230, pero es que resulta que lo tenía en 310, por ejemplo. Antes viene muy bien, antes ahí es que felicitarle y decirle, siga como va, que está mejorando mucho, ¿cierto? Entonces siempre si vemos algún examen alterado, también preguntar si tiene exámenes previos para poder mirar, porque hay muchos, y en diabetes pasa mucho, que nos encontramos con una hemoglobina glicosilada, así esté altica, así esté en 8, pero es que resulta que estaba en 12, antes viene mejorando mucho, porque haberla bajado de 12 a 8 no es fácil, si logró bajarla es porque realmente sí ha cuidado mucho, entonces también tener ese dato previo es muy importante. La glicemia debería estar entre 80 y 130. Para nosotros, ¿en cuánto debería estar la glicemia? Para nosotros, en ayunas, ¿en cuánto máximo debería estar la glicemia? Antes de 100 no es, menos de 100. Hasta 100, ¿cierto? Normalmente de 80 o de 75, máximo hasta 100. Para nosotros, en un diabético es más permisivo. En un diabético se considera adecuado una glicemia en 130. Hasta 130. Entonces resulta que al diabético le tomaron la glucometría y le salió en 115. No, su glicemia está altísima porque debería estar por debajo de 100. No, en el diabético se permite hasta 130. ¿Listo? Y la glicemia postprandial en este caso, que sería menor a 180. En diabetes, la glicemia postprandial, aquí estamos hablando de examen de laboratorio. Quiere decir, cuando yo fui al laboratorio y me dieron la carga, ¿cierto? Esto es laboratorio, donde me dieron la sobrecarga, esto fue en el laboratorio. Pero como esto ya es el control que yo tengo en la casa, normal, cuando me hablan acá de la glicemia postprandial, se refiere 2 horas después de comer. Entonces, y ahí vienen los controles que uno le recomienda al diabético, que es de lo que vamos a ver el viernes. Cuando uno le dice, tómese la glicemia, por ejemplo, antes de almorzar a las 12 del día, almuerce y a las 2 horas vuelve y se realiza la toma. Esa es la mejor manera para uno saber si la cantidad de insulina que tiene, si es suficiente o le está faltando, o por el contrario tiene mucho, ¿cierto? Entonces, este examen que ya se refiere a postprandial, ya no es examen de laboratorio, esto es en la casa, que se debe realizar con un buen glucómetro, porque estas dos, pues a un paciente diabético rara vez le mandan un examen de glicemia, ya le mandan la glicosilada, porque la glicosilada nos va a decir cómo está, ¿cierto? Porque la glicemia, como él debe tener un glucómetro en la casa, él se debe estar realizando estas tomas, tanto la que es en ayunas como la después de comer. ¿Cómo se recomienda que se tomen las glicemias en la casa?
En las EPS, por lo general, siempre todo paciente con insulina tiene que tener diabetes, glucógeno. Que es que yo soy diabético, como también, que una persona es diabética y me tomo mi pastillita diario y voy a ir a la EPS a que me den el glucómetro. No se lo dan. Porque con medicamentos es muy poco probable que el paciente se enferme. Entonces, a un paciente que es diabético, pero que solamente lo maneja con medicamentos tipo metformina o cualquiera de ellos, no le dan el glucómetro. Tiene que estar de buenas que de pronto el médico le hizo la orden y se lo